hermano, hermana, puede levantarte de tus hermanos, amén. Tal vez de tus caídas, puede darte la fuerza, puede darte la fortaleza, puede aumentar tu fe, iglesia. Hoy puedes poder, hermano, hermana, meterte a una dimensión espiritual. Hoy puedes tener una experiencia dimensional en la presencia de Dios, iglesia. Todo es, si tú lo deseas. Nosotros como hispanos tenemos un dicho que nos dice: si Dios quiere, no, hermano, hermana, si está bajo la voluntad de Dios, iglesia, y la justicia de Dios en su palabra, Dios quiere. Y algo que sí quiere Dios en esta noche, hermanos, amén, es tratar con tu corazón. ¿Cuántos dan un aplauso a Él de la gloria, hermanos? Saluda a su hermano, saluda a su hermano que está enseguida. Denle la paz de Cristo. Dígale: Dios te bendiga, qué gusto verte, amén. Qué gusto es apreciarte en esta noche. Gloria a Dios. Y en esta noche, hermanos, estamos bien contentos, bien alegres, porque el Señor nos da una oportunidad más. Hoy nos quedamos todos en clase, al menos que nuestra hermana Guadalupe. Está nuestra hermana Guadalupe aquí, bueno, está ocupada, ¿verdad? Amén. Amén. Nos queda alguien con los niños, sino que todos se queden aquí. Nuestra hermana Nancy, hermanos, tuvo algo que hacer, iglesia, y bueno, nos quedamos todos en casa para gozarnos en esta noche. Hermanos, hermanas, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar si son tan amables. Amén. Reciban bendiciones, hermanos, en esta tarde. Qué gusto es estar de nuevo en la iglesia del Señor, la iglesia Pentecostal Aposento Alto. Su servidor, Pastor Fernando Burrola, les agradece por estar aquí en esta noche. Hermanos, igualmente nuestros hermanos, hermanas, compañeros, amigos nuestros que nos ven a través de las pantallas, por las redes sociales, hasta donde llegue nuestra señal desde la ciudad de Vista, California. Bendiciones, amén. ¿Cuántos están, hermanos, amén, ya en esta noche para recibir mensaje, palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están listos para recibir mensaje y palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, han ido en alguna ocasión? Yo creo que la mayoría a un restaurante, iglesia, y les enseñan lo que es el menú, ¿verdad? Para pedir el platillo que usted le desea. Y bueno, gloria a Dios, hermanos, usted ordena ese platillo y bueno, está esperando con ansias, ¿verdad? Que le traigan ese platillo, y a veces se tardan los meseros, a veces tardan en traer el platillo por ciertas circunstancias, y dan dónde está la comida, dónde está lo que pedí, hermanos, amén. Y cuando llega, hermanos, gloria al Señor, amén, de tanta desesperación lo comes y lo disfrutas, hermanos, gloria al Señor. Igualmente así debe ser nosotros para recibir el mensaje de Dios, hermanos. Estar con una desesperación. Quiero palabra de Dios. Amén, amén. Deseo palabra de Dios. Deseo alimentarme espiritualmente, palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, iglesia. Si vamos a la santa palabra del Señor, ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, si somos tan amables, iglesia, podemos ponernos de pie para, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, hermanos, hermanas, en esta noche. Mateo, iglesia, vamos a estar leyendo el capítulo 6 del libro de Mateo, una porción muy conocida en cada uno de nosotros. Una vez más, es un gusto verles a cada uno en la casa del Señor para aprender nuevamente de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a empezar el capítulo 6, versículo 8. ¿Estamos, iglesia? Estamos ahí. Mateo 6, 8 al 10. Si está ahí, denme un gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué dice, iglesia? Antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué dice ahí, iglesia? Hágase tu voluntad. Todos digan: hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Vamos a dejar nuestra Biblia a un lado, iglesia. Vamos a orar para pedir al Señor que esté con nosotros, iglesia, en nuestra enseñanza. Que sea el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, la sabiduría que necesitamos, hermanos, con un corazón abierto, con un oído, una mente, iglesia, para, hermanos, comer de la santa palabra del Señor y saturarnos y llenarnos, iglesia, y salir de este lugar, hermanos, más capacitados, iglesia, a otro nivel, hermanos, de entendimiento en el Señor, hermanos, porque hoy es un propósito de aprender de nuevo de la palabra de Dios, iglesia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, aquí estamos en tu casa una vez más para agradecerte
tu voluntad que has traído sobre nosotros para permitirnos, Señor, venir a pisar este lugar hermoso, Señor, en el cual nos hemos rendido delante de ti, Señor, reconociendo que este lugar es santo para ti, Señor. Amado Padre, ya hemos, Señor, alabado, exaltado, glorificado tu nombre, Señor. Ahora pedimos que sea tu mensaje, tu palabra, a través de los labios de tus siervos, Señor, para que tenga, Señor, en mí, bendito Dios, el vínculo, Señor, y el paso, y tu palabra, Señor, sea transmitida, Padre amado, al oído oyente, Señor, al corazón abierto en esta mañana, en esta noche, Señor, y recibamos tu mensaje, Señor, con unción, con autoridad y poder, y que sea tu palabra, Señor, que haga y tenga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Un aplauso más al Señor Jesucristo, hermano, hermana. Puede tomar su lugar si es tan amable, iglesia. Hoy le quiero enseñar bajo este tema: rendirse a la voluntad de Dios. Amén. Rendirse a la voluntad de Dios. Primero debemos de entender qué es el significado conforme al diccionario que nos habla la palabra voluntad. La palabra voluntad es una capacidad humana para decidir con libertad lo que desea o lo que no se desea, hermanos, hermanas. Pero nosotros estamos viendo la voluntad conforme nos la quiere, hermanos, establecer Dios en nosotros. Dice el tema así: rendirse a la voluntad de Dios. Sabemos, hermanos, que el rendirse, iglesia, es, hermano, hermana, amén, el dejarse, hermano, gloria al Señor, conforme a lo que uno se está rindiendo, o sea, a una disposición. Hermanos, cuando levantamos las manos es una señal de rendición. Cuando nos humillamos, hermanos, es una señal de rendición igualmente. En otras palabras, hermanos, nos ponemos a la voluntad de aquello que queramos nosotros rendirnos, hermanos. En otras palabras, hacemos, iglesia, que a eso que nos estamos rindiendo le damos la autoridad, hermanos, para que pueda hacer lo que desee en nosotros, iglesia. Así, hermanos, también nosotros debemos de entender que la voluntad rendida es la verdadera entrega, hermanos, no solamente en nuestra vida interior, sino también en nuestra vida exterior, iglesia. Hermanos, debe de ser siempre una voluntad rendida delante del Señor. Nosotros, cuando venimos al Señor, ya no somos nosotros mismos, hermanos. Es la voluntad de vosotros hacia Dios, iglesia. Antes, hermanos, vivíamos bajo la voluntad del pecado, bajo la voluntad del mundo, bajo la voluntad del enemigo. Eso nos dominaba, iglesia. Y la voluntad que hacíamos, hermanos, era, hermanos, lo que estábamos viviendo. Pero ahora, cuando fuimos, hermanos, hermanas, venidos e entregados al Señor Jesucristo, al Dios de la gloria, nuestra voluntad cambió. Ya no vivimos bajo la voluntad, hermanos, cautiva del enemigo. Ya no vivimos la voluntad cautiva, hermanos, del mundo y el pecado. Ahora vivimos la libertad, hermanos, en la voluntad a Dios, iglesia. Y la voluntad de Dios, hermanos, siempre va a ser buena en nosotros si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, iglesia. A veces la voluntad de Dios, hermano, hermana, es inexplicable sobre nosotros. A veces pasan cosas en nuestras vidas, a veces suceden cosas en nuestras vidas, hermanos, cosas que nos agobian, cosas que nos desesperan, cosas que nos oprimen, hermanos. De un momento a otro las cosas pueden cambiar, iglesia, pero siempre el Señor trae un propósito en esa voluntad, hermanos. Porque Dios nos conoce, Dios nos ama, iglesia, y Él lo que desea, hermanos, es que vivamos su voluntad delante de Él. ¿Cuánto dar ese aplauso a la gloria de Dios? Amén. El apóstol Pablo, hermanos, habló ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, hermanos, cuando yo me pongo a la voluntad de Dios, ya no soy yo el que vivo en mí mismo, sino es Cristo viviendo a través de mí. Ya no vivo yo, hermanos, en mi dirección, hermanos. Ya no vivo, hermano, gloria al Señor, hermanos, aleluya, en mis propios caminos, en mis deseos y anhelos, en mis metas y propósitos. Ahora, hermano, todo lo pongo bajo
la voluntad de Dios, porque ahora es Cristo en mi iglesia. No me muevo, hermanos, a la derecha, no me muevo a la izquierda, hermanos, sino es la voluntad de Dios. Yo no puedo decidir las cosas ahora por mí mismo, sino primeramente buscar la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque a Él me he rendido, a Él me he entregado, hermanos, y como me he entregado, Él es el que dirige mi vida, Él es el que guía mi vida, Él es el volante de mi vida, hermanos. Por eso, iglesia, para tener una vida exitosa delante de Dios, hay que rendirnos delante de la voluntad de Dios. Cuando usted se rinde a la voluntad de Dios, siempre tendrá a Dios con usted. Dios estará con usted, lo estará acompañando donde usted aquí que vaya, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta la voluntad de Dios, hermanos, Dios igualmente lo acepta a usted. ¿Cuánto dan ese aplauso a la gloria del Señor? Amén. Reconocemos, iglesia, que no es fácil vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos una lucha a diaria entre la carne, hermanos, y el espíritu, iglesia. La carne siempre quiere rebelarse, la carne siempre desea el pecado, siempre desea las cosas del mundo, y hay una lucha interna, hermanos, ahí donde la carne, hermanos, quiere, iglesia, dirigirse. Pero tenemos que entender que para rendir esta carne, hermanos, amén, tenemos que ponerla bajo la voluntad del Espíritu de Dios, iglesia, aleluya, a través, hermanos, del sacrificio vivo, hermanos, amén, gloria al Señor, en el ayuno, en la oración, en la lectura bíblica, hermanos, en una entrega, hermanos, diaria, iglesia, para poder rendir, hermanos, esta carne y poder vivir una voluntad espiritual delante de Dios. La hija o el hijo de Dios que puede tener el éxito en la vida espiritual, en el reino del Señor, son aquellos que saben sujetar la carne, son aquellos, hermanos, que pueden reprimir el pecado, que pueden reprimir el mundo y decirle no, aleluya, hermanos. Cuando eso, hermanos, amén, se presenta en nuestras vidas. El lunes pasado, hermanos, dio un testimonio diciendo, amén, aleluya, estaba ahí mi hija diciendo, amén, que estaba observando eso, pero ella tenía la voluntad de Dios y pudo hacer una buena decisión. Cuando usted tiene la buena voluntad de Dios, hermanos, Dios estará con usted para darle la sabiduría, para darle el entendimiento, para que no caiga en la tentación del pecado, del diablo y del mundo. Hoy el Señor reprenda todo eso. Amén. Hermanos, los tacos, las hamburguesas, los hot dogs, la pizza, hermanos, todo es bueno, iglesia, pero hay que de vez en cuando dejar esas cosas. Amén. Para rendir esta carne, iglesia, y que, hermanos, podamos, hermanos, vivir una vida espiritual, iglesia. Siempre estaremos, hermanos, batallando con las cosas, hermanos, de la carne y el mundo, si no podemos poner la sujeción de la carne a la voluntad del Espíritu de Dios, iglesia. Amén. Hermanos, nuestro Dios, hermanos, es tan misericordioso. Nuestro Dios, hermanos, aleluya, es, hermanos, tan hermoso con nosotros, que Él nos espera, hermanos, con paciencia hasta que voluntariamente nos rindamos delante de Él. Dios trata muchas cosas con nuestras vidas, hermanos. A veces, hermanos, queremos, iglesia, hacer la voluntad de Dios, pero nos gana el deseo, hermanos, de la carne. La voluntad de Dios es siempre, hermanos, hacer su reino primeramente, es hacer su justicia primeramente, iglesia. En otras palabras, la voluntad de Dios es ponerlo a Él primero en todo, iglesia, aleluya. Pero a veces, hermanos, la voluntad, iglesia, del cansancio de la carne, la voluntad, hermanos, del mundo, iglesia, me hace, hermano, gloria a Dios, iglesia, no cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, hermanos, es en nosotros, iglesia, hacer su obediencia, hacer lo que Él nos indica, iglesia, aleluya. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender, iglesia, que para poder vivir una vida obediente delante de Dios, tenemos siempre que vivir bajo la voluntad de Dios. Oh, aplaudan fuertemente a Dios. Amén. Reconozco, iglesia, que a través, hermanos, hermanas,
del tiempo, hermanos, gloria al Señor, las fuerzas se van perdiendo del cuerpo, hermanos, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el Espíritu en vosotros debe de vivificarse día con día más y más, hermano, hermana, aleluya. Hermanos, vivimos bajo un mundo tenebroso, bajo un mundo, hermanos, de tinieblas allá afuera, bajo un mundo, hermanos, que va al contrario, iglesia, amén, gloria a Dios, que nos quiere meter igual a esas cosas, que nos quiere meter a sus voluntades, iglesia. Mira, ahora haz esto y aquello, es mentira lo que te está mencionando, Dios no es real, Dios no existe, amén. Mira lo que está pasando con estos líderes últimamente, lo que han hecho con sus iglesias, y todo eso, hermanos, iglesia, nos confunde. Todo eso muchas veces nos trae duda, hermanos, aleluya, iglesia, pero el que está bajo la voluntad de Dios, hermanos, amén, vive en la fe en Jesucristo, no puede tener duda en nada, iglesia. Aquellos hermanos que viven bajo la duda son los que viven bajo la voluntad de la carne, pero los que viven bajo la voluntad de la fe en Jesucristo, creen en Jesús, hermanos, y digan lo que digan, hablen lo que hablen, hermanos, se mantienen en la plataforma fuerte del camino de Dios. Por ese aplauso a la gloria de Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí, iglesia. Hermanos, una vez, hermanos, que hemos ganado esta batalla de rendir la voluntad de este cuerpo al pecado, hermanos, ya hemos triunfado, ya hemos ganado. Cada vez, hermano, hermana, que usted se arrodilla en las mañanas, usted es un victorioso, usted es un ganador. Le ganó, hermanos, amén, a esa carne, iglesia. Pudo vencerla, hermanos, amén, porque usó, hermanos, amén, lo apropiado que Dios anda buscando. Que le busque todas las mañanas, iglesia, aleluya. Cada vez que usted entra por las puertas de la iglesia, ya usted es un victorioso, ya usted es un triunfante, ya usted es un ganador, porque venció la voluntad de la carne que venía cansada, que venía cansada, que venía agotada, que no quería nada con Dios, hermanos. Pero al cruzar las puertas del santuario de Dios, usted debe proclamar su victoria, porque ya es triunfante para la gloria de Dios. Y en esa voluntad, hermanos, amén, debe vivir la victoria, debe vivir, hermanos, el triunfo, hermanos, en entrega, en devoción, en alabanza, en adoración, hermanos, aleluya, y en todo aspecto que viene en las cosas del reino de Dios. Habrá alguien más que le dé ese aplauso al Señor Jesucristo. Porque después, hermanos, que nos rendimos, iglesia, a la voluntad del Señor, toda la caracterización de Jesucristo viene en nosotros, hermanos, amén, y nos da, hermanos, una unidad en Él, nos da una comunión en Él, iglesia, aleluya, hermanos. Y ya no somos nosotros en nosotros mismos, sino el Dios viviendo en nosotros, iglesia. Ahora nuestro amor es Dios, ahora vuestra palabra es Dios, ahora vuestro vivir es Dios, y vuestro habla es Dios, Dios, Dios en todo tiempo. No importa que me llamen fanático, no importa que me llamen loco, aleluya, pero entre más viva la voluntad de Dios, hermanos, más cerca estoy delante de Dios, más cerca estoy de su Espíritu, más cerca estoy del fuego de Dios. Oh, cuánto dar ese aplauso al Señor. Hermanos, las circunstancias que vivimos nos vuelven, hermanos, gloria al Señor, a como nosotros deseemos actuar, ya sea santos, hermanos, o pecadores, lo cual depende, hermanos, aleluya, por completo de cuál íntima es nuestra relación con Dios, aleluya, hermanos, porque una persona, hermanos, cuando es, iglesia, íntimamente en relación con Dios todos los días, hermanos, amén, que se mete a profundidad en oración, en el ayuno, hermanos, a buscar las cosas espirituales, es muy difícil que una persona fracase en los caminos de Dios. Es muy difícil, hermanos, que el diablo derrote. Es muy difícil, hermanos, que siempre ande con cara cabizbaja. Es difícil, hermanos, aleluya, que siempre ande con cara de limón, iglesia. No, hermanos, amén. Cuando una persona anda en eso, hermanos, ha vencido toda la voluntad del mundo, del diablo y el enemigo, hermanos, y vive el fuego del Señor Jesucristo en él y en ella, aleluya, y se siente la persona más victoriosa, más ganadora, hermanos, más triunfante, y es la persona que dice amén, gloria a Dios. Si se puede, vamos adelante en el nombre de Jesús. ¿O cuántos de esos hay aquí en esta noche? Porque cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, no le tiene miedo a nada. Hello. Ni aún hasta la muerte. No le tiene miedo a las noticias adversas. No le tiene miedo a las situaciones, hermanos, contrarias que pueden venir, iglesia. ¿Por qué, hermano, hermana?
Porque cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, vive confiado en Jesucristo, iglesia. No tiene temor, no tiene miedo de nada, iglesia. ¿O habrá alguno de esos aquí en esta mañana? Dese aplauso a la gloria de Dios, dese aplauso a la gloria de Dios, dese aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Hermanos, en ocasiones nuestra propia voluntad lucha con la voluntad de Dios, y esto crea un conflicto en nuestras vidas. En otras ocasiones mi deseo personal, hermanos, tiene que influir en vosotros el querer que Dios se ajuste a mi necesidad, y muchas veces nos olvidamos que lo que estoy pidiendo, hermanos, es que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es lo que yo desee, sino lo que Dios desea en mí. Porque Dios sabe y conoce, iglesia, todo lo que yo soy. Él me conoce más que tu esposo, tu esposa, tus hijos. Él conoce lo más profundo de tu interior. Él conoce, hermano, lo más detalle de ti, iglesia. Aleluya. Por eso, hermano, hermana, cuando pones su voluntad en Él, hermano, aleluya, Él sabe y conoce toda tu necesidad. Puede elaborar, puede trabajar ahí, hermanos, aleluya, y formar, hermanos, todo lo que se esté deformando, iglesia. Levantar todo lo que esté caído, iglesia. Todo lo puede hacer cuando uno vive bajo esa voluntad en el Señor Jesucristo. ¿O cuánto le dan ese aplauso a Él en esta noche? Estamos aquí, iglesia. Amén. Amén. Hermanos, pero muchas veces, iglesia, vivimos en nuestro propio orgullo. ¿No? No, como que ya si nos callamos aquí, iglesia. Ay, pastor, no. Todos tenemos cierto orgullo. O no me diga por qué se pone tanto en el espejo. Aleluya. Todos tenemos cierto orgullo, iglesia. Todos tenemos, hermanos, amén, ese orgullo que necesitamos pelear, hermanos, día por día. Iglesia, gloria al Señor, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque el orgullo es el mayor obstáculo que debemos vencer antes de poder orar, para que la voluntad de Dios, iglesia, sea hecha en nuestras vidas. El orgullo, hermanos, no es de parte de Dios. El orgullo, hermanos, es de parte de Satanás, y el Señor lo reprenda, hermanos. Amén, que se revela en contra de Dios. Y el orgullo, hermanos, hace que rechacen a Dios y los creyentes y lo desobedezcan. El aceptar orar y por la voluntad de Dios con sinceridad y fe. Usted, hermano, hermana, debe de abandonar esa voluntad, hermano, voy al Señor, del orgullo, y ponerse bajo la voluntad de Dios. Porque un hombre y una mujer orgullosa, tarde o temprano, hermanos, en sus alturas de orgullo, van a caer. O cuando dicen amén. Por eso el Señor nos dice que vivamos en la humildad bajo su voluntad, iglesia. Porque, hermanos, aleluya, el que se humilla, hermanos, Dios lo va a exaltar. O cuando dan ese aplauso al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermano, nos dice, hermanos, ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que santa, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, hasta que usted y yo no pongamos nuestra vida en el altar de Dios, hermanos, como un sacrificio vivo, iglesia, hasta que moramos a nuestra propia voluntad de la carne, la voluntad de Dios jamás se manifestará. Pero si usted y yo empezamos a vivir el sacrificio delante de Dios, hermanos, presentarnos, iglesia, en apartados del mundo, vivir bajo la santidad, vivir, hermanos, amén, bajo, hermanos, del pecado, hermanos, sin estar en nosotros, sino vivir limpios, consagrados delante de Dios, hermanos, aleluya, la voluntad de Dios siempre estará en nosotros, porque la voluntad de Dios es igual a la santidad de Él. Habrá alguien que aplauda al Señor Jesucristo. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios, hermanos, amén, es entregarnos completamente, iglesia, en una manera, hermanos, gloria al Señor,
que realmente sabemos que Dios va a estar con nosotros, que Dios no nos va a abandonar, que Dios no nos va a dejar, iglesia. Es crear en nosotros una fe inmensa, iglesia, que a través de toda la manifestación contraria que venga a nuestras vidas, vamos a confiar en Dios, vamos a creer en Dios, iglesia, aleluya. Cuando uno, hermano, se agarra de esa voluntad de Dios, no hay nada que lo pueda tumbar, no hay nada que lo pueda separar, no hay nada que lo pueda apartar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, hermanos, siempre va a estar firme en Él para hacerlo fuerte, para hacerlo, hermanos, poderoso en Jesucristo. Y todas las cosas que vengan contrarias se guardará, hermanos, aleluya, fortalecido en el Señor. Y diciendo: Satanás, enfermedad, situación adversa, el Señor te reprenda, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que vive bajo la voluntad de Dios nunca tendrá miedo ni tendrá temor, sino hablará palabra afirmativa del nombre de Jesucristo, hablará la autoridad del nombre, hablará, hermanos, y confirmará lo que Dios es en él. Oh, cuánto das ese aplauso al Señor. No es una persona miedosa a las cosas que se enfrenta, hermanos, aleluya, sino es una persona, hermanos, que batalla, que lo lucha, que lo pelea, iglesia, amén. No es una persona que se da por vencida inmediatamente, iglesia. Hermanos, puede caerse en un momento, puede resbalarse en un momento, pero teniendo la voluntad de Dios puede levantarse inmediatamente. ¿Habrá alguna de estas aquí en esta noche? Vamos aquí, iglesia, aleluya. Hermanos, tenemos que entender, iglesia, hermanos, que va a haber un momento que el Señor va a probar nuestra voluntad en Él, que tanto le creemos, que tanto le confiamos, que tanta fe tenemos en Él, iglesia. Podemos ver, hermanos, a través, y nos han enseñado en la escuela bíblica, hermanos, amén, de estos tres jóvenes que nos habla el libro, hermanos, aleluya, iglesia, de Daniel, ahí, hermanos, en el Antiguo Testamento. Estos tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, estos eran hombres jóvenes, hermanos, aleluya, estaban, hermanos, en la flor de su vida, gloria al Señor, líderes, hermanos, del pueblo, de provincias, teniendo autoridad y expertos en lenguajes, iglesia, aleluya. Su meta era, hermanos, llevar las leyes hebreas de moralidad a su, hermano, sociedad impía que vivía en aquel momento. Pero no se puede contar con sueños. Ellos compartían por la gloria de Dios, pero fueron mandados por decreto, hermanos, a adorar un ídolo de un pueblo. ¿Estamos aquí, iglesia? Fueron, hermanos, llevados a adorar un ídolo de un pueblo. Hermanos, aleluya, iglesia, hermanos, pero ellos, hermanos, teniendo toda capacidad, hermanos, aleluya, teniendo todo entendimiento, hermanos, amén, nunca hicieron caso a ese mandato, iglesia, aleluya. Nunca se arrodillaron, nunca se entregaron. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era más fuerte en ellos que el decreto del rey que quería matarlos. Oh, cuánto dan ese aplauso al Señor de la gloria. Estamos aquí en esta noche. Aleluya, iglesia. Amén. La voluntad de Dios estaba muy clara en estos tres jóvenes. No era posible que se postraran, hermanos, pero ahí estaban tres jóvenes brillantes, enfrentando la muerte de todo lo que conocían. Por supuesto que tenían opciones. Ellos pidieron, hermanos, ellos pudieron decir: postremos nuestros cuerpos, pero no nuestros corazones. Amén, aleluya. No, hermano, hermana, si tú, hermano, vas a entregar tu voluntad en el Señor, tiene que ser todo completamente. No poner la voluntad, hermanos, parte en el mundo y la voluntad parte en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: o se frío o se caliente, hermanos, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, iglesia, aleluya. No podemos vivir bajo dos, hermanos, dueños, bajo dos señores, bajo dos voluntades, iglesia. El Señor hace que tomemos una decisión sobre cuál voluntad vamos a ser dirigidos, sobre cuál voluntad vamos a estar establecidos, iglesia. Y el deseo de Dios en ti y en mí es que vivamos y establecemos la voluntad de Él siempre en nuestras vidas. Aleluya.
Pero sabemos que Sadrach, Mesach y Abednego no hicieron ninguna de estas cosas de postrarse. Al contrario, hermanos, gloria al Señor. Hermanos, creyeron en el Señor, vigilaron, hermanos, en oración. No hubo uno solo compromiso en esa noche, hermanos, amén, que los estaban ahí para tomar una decisión. ¿Por qué, hermanos? Porque todos hicieron, hermanos, como así. Estos jóvenes, como Jesús lo hizo, hermanos, en el tiempo de Getsemaní, hermanos, cuando el Señor, hermanos, estaba allá para entregar su cuerpo, hermanos, estaba entre la lucha, hermanos, del hombre, hermanos, amén, y lo celestial y lo espiritual, hermanos, cuando el Señor le dijo: oh Señor, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Aleluya. Hermano, hermana, a veces tenemos, hermanos, que enfrentar situaciones que sabemos que ya van a venir, iglesia, aleluya, pero es mejor enfrentándolos, hermanos, en la voluntad de Dios y no hacernos para atrás y no, hermanos, estar como cobardes para no enfrentar las batallas, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tendrá un designio en la voluntad que escojamos en Él. Estamos aquí, iglesia. Aleluya. Hermanos, amén. Hermanos, nosotros tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Hermanos, tenemos que morir a nuestras propias habilidades. Hermanos, gloria al Señor, y dejar las habilidades de Dios en vosotros, hermanos, aleluya. Iglesia, hermanos, ellos dijeron, estos tres jóvenes: oh Dios, enfrentaremos lo que sea, amén, tú eres capaz de librarnos de este juego, porque aunque no lo hagas, con gusto pasaremos por ellos. Ellos no resistieron cuando los soldados, hermanos, vinieron, iglesia, en la mañana siguiente y los ataron de manos y pies. Más bien yo creo, hermanos, que estos jóvenes eran llevados al horno, cantaron alabanzas a Dios en lugar de estar entristecidos, en lugar, hermanos, de estarse quejando. Tal vez, hermanos, cantaban, hermanos, con júbilo. Aleluya. Entraremos ahí, sabremos que Dios va a estar con nosotros. Aleluya. Saldremos o no saldremos, pero la voluntad del Señor siempre será hecha. Porque, hermanos, amén, porque habían entrado, hermanos, en un éxtasis de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estaba hasta la cumbre de ellos, hermanos. No había nada de temor, no había nada de miedo, no había nada, hermanos, aleluya, gloria al Señor, hermanos, que se echaban para atrás. Si ustedes han decidido echarnos al horno, amén, en la voluntad de Dios, creemos que Dios nos va a sacar del horno vivos. Apláudele al Señor de la gloria. Hermano, hermana, es quien puede tenernos, aleluya, y mirar, hermano, la voluntad de Dios, iglesia. Tal vez ese horno de tus problemas se están calentando y cada vez más. Tal vez esa situación adversa de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu casa, amén, estará, hermanos, amén, y día con día lo mirarás como un fuego ardiente. Oh, no me quiero meter a eso, aleluya. Tal vez me voy a destruir igualmente. Es muy fuerte para mí, hermano, hermana, pero cuando esté tu voluntad de Dios en ti, tienes que atreverte a entrar en ese fuego del problema, aleluya. Porque en medio de tu situación ardiente, de tus problemas, Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre va a estar contigo. Dios nunca te va a dejar, iglesia. Amén. Iglesia, tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, entramos, hermanos, en esa disponibilidad, iglesia, Dios siempre va a estar con nosotros, iglesia, aleluya. Por eso muchos de nosotros no crecemos en fe, hermanos, porque le tenemos miedo a la prueba. Queremos victoria, pero no queremos entrar a la guerra. No podemos, hermanos, probar victoria mientras no tengamos guerras, iglesia. No podemos, hermanos, conocer la gloria de Dios en nosotros si primero, hermanos, no entramos, iglesia, a los desafíos de la carne y del mundo, hermanos. A nadie le agrada entrar en eso, pero siempre va a ser necesario, hermanos, para probar que tanta capacidad de límite tenemos en voluntad de Dios en nosotros, iglesia. Que tanto, hermanos, estamos valientes en Él, que tanto estamos entregados en Él, que tanto estamos dados en Él, iglesia, aleluya. Cuando uno tiene la voluntad fuerte en Dios, hermanos, aun cuando venga el fuego más intenso y más fuerte, hermanos, a decir, adelante, metan ese fuego, porque en el fuego, amén, es donde está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fuego en su espíritu. Oh, apláudele fuerte al Señor de la gloria. Estamos aquí en esta noche, iglesia. Aleluya. Hermano, hermana, gloria al Señor.
Señor. Por eso el Señor te dice: entra a ese fuego, no importa, yo voy a estar contigo, hermano. Pero más sin embargo, cuando estos 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno, ellos, hermanos, ya estaban muertos. ¿Sí me entienden, iglesia? Estos 3 jóvenes ya estaban muertos, hermanos. En otras palabras, la voluntad de Dios, hermanos, amén, es como la dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, hermanos, cuando uno tiene la voluntad de Dios, no le tiene miedo a la muerte. ¿Dónde están los amenes delante de Dios? ¿Dónde están los amenes delante de Dios? No hay ningún temor, hermanos, porque sabe, hermanos, que confía en Dios. Sabe, hermanos, que al pasar de este cuerpo, hermanos, aleluya, sea, hermanos, en la tumba o sea al abrir y cerrar de ojos y al sonar de la trompeta, será levantado por medio del Señor Jesucristo en la resurrección, iglesia. La voluntad de Dios es estar confirmados en la fe de la iglesia a un nivel máximo, hermanos, amén, de creerle profundamente. Que nada puede apartarnos, que nada, hermanos, aleluya, puede, hermanos, gloria al Señor, iglesia, traernos el temor o el miedo, hermanos, porque cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, hermanos, nuevamente te lo digo, ya no eres tú, hermano, ya no soy yo, ahora es Dios en vosotros. Dios reina en vosotros, iglesia. Y todo, hermanos, miedo y temor se aleja de nosotros, hermanos. ¿Por qué, iglesia? Porque así estaban esos jóvenes. Salgamos vivos o salgamos muertos, la gloria sea para Dios, amén. Porque Dios se glorifica, aleluya, en un hijo de Él, en la vida y en la muerte cuando muere en Él. Hermanos, cuando abrazamos gustosamente la voluntad de Dios, cuando realmente has muerto al yo, algo es liberado de tu corazón que nadie puede explicar o darte. Te pone, hermano, más allá del alcance de los hombres, aleluya, y de los oprobios y de los demonios que quieren alcanzarte, hermanos, amén. ¿Por qué, iglesia? Porque la voluntad de Dios en ti, hermanos, amén, es una protección, hermanos, es una cobertura delante de Dios, que nada puede tocarte del enemigo, del mundo, hermanos, que nada puede atacarte. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, es una cobertura como un velo en ti, que te cubre toda adversidad, que te cubre todo demonio, que te cubre toda enfermedad, que te cubre todo oprobio, iglesia. Por eso, hermanos, si en algo quiero vivir bajo la voluntad de Dios y no de la carne. Oh, apláudale al Señor de la gloria. Estamos aquí, iglesia. Amén, hermanos. Tenemos que entender, iglesia, hermanos, que hay que decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Hágase tu voluntad y no la mía. Iglesia, a veces entramos en dificultades en este mundo, iglesia. A veces hay, hermanos, cosas que nos traicionan la vida, iglesia. A veces hay cosas que nos oprimen, hermanos. A veces hay cosas, hermanos, del Señor, que muchas veces nos hacen querer abandonar o querer dejar, hermanos, aleluya. Iglesia, ¿por qué, hermanos? Porque son cosas que van a suceder en nuestras vidas. Ninguno de nosotros somos exceptos de esos, iglesia. Pero cuando vienes bajo la voluntad de Dios, hermanos, amén, te puedes deprimir un poquito, te puedes, hermanos, aleluya, sacudir un poco, iglesia. Pero cuando tienes la voluntad de Dios, hermanos, amén, te hace, hermanos, callar boca y no hablar. A lo contrario, que te quieren que hablen allá afuera, iglesia. Porque la voluntad de Dios, hermanos, te hace traer su reino en ti, hermanos. Y su reino siempre será justicia, hermanos. En toda la injusticia del mundo o cosas que quieran hacerte, iglesia. Porque la voluntad de Dios es la justicia en ti. Y cuando vive la voluntad de Dios, la justicia en ti siempre va a ganar, siempre va a salir avante y siempre va a salir triunfante. Habrá alguno de esos que vive la voluntad de Dios. Hermano, hermana, tenemos que entender, iglesia, amén, que primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más,
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, iglesia. Aleluya. Primera de Pedro 4:2 nos dice: para no vivir el que, amén, resta para no vivir lo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, iglesia. Aleluya. Primera de Pedro igualmente 3:17 nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, hacedlo, amén, que haciendo el mal, iglesia. La voluntad de Dios, hermano, no te va a hacer responder, hermanos, en la carne. A veces, hermano, gloria al Señor, iglesia, vas a tener que recibir muchas cosas, hermanos, amén, pero es mejor para no responder en la carne, porque la carne siempre te va a traer fracaso, la carne siempre te va a traer pérdida, la carne siempre te va a traer separación. Pero cuando vives en la voluntad de Dios, hermanos, aleluya, puedes controlar tus deseos de la carne para no atacar y corresponder y responder en la carne. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios reina en ti, hermanos, para estar sujeto a esa voluntad y estar callado, estar calmado, y que sea la justicia de Dios que obre y trabaje en lugar de tus puños o en lugar de tu boca hablando igualmente como ellos. Oh, apláudele fuertemente a Dios. Estamos aquí, iglesia. Amén. Amén. Hágase tu voluntad y no la mía. Hacer la voluntad de Dios es hacer, hermanos, todo lo que el Señor nos puso en ejemplo y nos enseñó, hermanos, a practicar sus doctrinas, sus ejemplos. Nos enseñó a ser humildes en la conversación, nos enseñó a establecer la fe, nos enseñó a tener palabras modestas, nos enseñó a tener justicias en las obras, nos enseñó su misericordia, hermanos, en nuestros hechos y deseos, nos enseñó moderación en las costumbres y no, hermanos, injuriar ante nadie, iglesia, aleluya, sino todo lo contrario, amar, iglesia. Nos enseñó a sufrir con paciencia y no, hermanos, responder con ofensas. Nos enseñó a tener paz, hermanos, con los demás, hermanos, y no vivir siempre en guerras. Nos enseñó a amar a Dios, hermanos, aleluya, y nos enseñó a tenerle temor a Él, iglesia, y vivir bajo reverencia. Por eso, hermano, hermana, cuando tenemos la voluntad de Dios, tenemos, hermanos, sus características, tenemos sus actitudes, hermanos, tenemos lo que Dios actuó, hermanos, porque Dios también fue humano y Él, hermanos, sintió, iglesia, igualmente lo que nosotros también sentimos, hermanos. Por eso Él te dice que si vives bajo la voluntad de Él y que se haga su voluntad, hermanos, siempre tendrás una vida mucho mejor en este mundo pecaminoso, en este mundo de pecado, en este mundo de tinieblas, hermanos. Por eso en esta noche endereza tu camino a la voluntad de Dios. Si tu camino ha sido desviado a otras voluntades, iglesia, has tenido miedo, has tenido temor de la noticia del médico, de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar con el carro, qué va a pasar con mi estadía en este país, qué va a suceder con esto. No te preocupes, hermano, hermana, no viva bajo la voluntad, hermano, de que tu ojo y tu oído escucha, hermanos, amén. Vive bajo la voluntad del Espíritu en tu corazón, amén, que te dice, hermano, hermana, aleluya, no te rindas y sigue adelante, no desesperes, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, iglesia. O dale ese aplauso al Señor de la gloria. Pongámonos de pie si somos tan amables, iglesia. Hermanos, hermanas, gloria a Dios, iglesia. Pablo habló una vez más: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi pregunta es en esta noche, hermanos: ¿vivirá Cristo en nosotros? ¿Estará Cristo en nosotros, iglesia? Aleluya. Porque si Cristo está en nosotros, hermanos, debemos de tener una sonrisa a todas las cosas. Debemos tener una cara de victoria, una cara oprimida, hermanos. Debemos ser el pueblo más gozoso. Debemos de ser el pueblo más alegre. Debemos ser el pueblo más contento, hermanos. El pueblo que avanza, el pueblo que es notable, iglesia. Si Cristo vive en nosotros, iglesia, hay que vivir lo que Cristo es en nosotros, iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo no es un cambio de religión o de iglesia. Cristo es una relación de
de nosotros en Él y Él en nosotros, iglesia. Cristo quiere vivir en nosotros, hermanos. Cristo quiere poner, hermanos, sus caracteres, como te dije, hermanos, aleluya, sus actitudes en nosotros, porque somos la semejanza y la imagen de Él, iglesia. Hermano, hermana, y en esta noche tal vez estarás viviendo, hermano, gloria al Señor, una falta de fe, una falta de creer, una falta, hermanos, que te ha desanimado, una falta tal vez que te ha deprimido, una falta, hermano, gloria al Señor, aleluya, que te está haciendo apartarte y alejarte más de las cosas de Dios. Pero es tiempo, hermano, hermana, de que vengas a rendirte una vez más a la presencia de Dios, a rendir todo tu ser, a rendir tu corazón, a rendir tu mente, a rendir, hermanos, todo tu cuerpo delante de Él y decirle: Señor, me rindo como un sacrificio vivo delante de ti, para no ser yo, Señor, sino sea tu voluntad en mí, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad, Señor. A veces no la entiendo, Padre amado. A veces, Señor, Padre Santo, voy sintiendo que voy en camino equivocado. Señor, endereza mis caminos, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad, Señor. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué esta situación, Padre amado? ¿Por qué, Señor, bendito Dios, aleluya, esta situación que me oprime, que me aprieta, Señor? Esta situación que no me deja dormir, que no me deja tranquilo, tranquila. Aleluya, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: hijo mío, hija mía, si te postras a mi voluntad, me dejarás trabajar contigo. ¿Por qué? Porque cuando te sueltas a mi voluntad, te sueltas completamente ahí. Ya no eres tú, desatas todo lo tuyo. Eres libre en mí y yo puedo laborar en ti. Yo puedo trabajar en ti, porque yo sé dónde tengo que arreglar en ti, dónde tengo que componer en ti. Lo has hecho por ti mismo y tal vez, aleluya, te has equivocado. Pero dice el Señor: si hoy me permites, si hoy me lo dejas a mí, puedo traerte paz, puedo traerte tranquilidad, puedo traerte el amor, puedo traerte un mejor designio en tu vida. Si te postras en mí, bajo mi voluntad, déjame tratar contigo, déjame hacer lo que yo sé, lo que tú necesitas en esta noche. Y este altar está abierto por unos minutos. Aquellos que quieran venir delante de Dios, aquellos que quieren estar presentes y rendirse ante Él, aquellos hermanos, gloria al Señor, que quieran estar disponibles a su voluntad, aquellos hermanos que quieran estar, iglesia, amén, dispuestamente, hermano, hermana, a decirle: Señor, Padre amado, he estado oprimido, he estado sin deseo y anhelo, Señor, de tu presencia. A veces me siento cansado, Señor, a veces no tengo deseo de servirte o venir a la iglesia, Señor, amado Padre, pero ayúdame, Señor, a poner mi voluntad en ti, Señor, para yo no ser yo, en mis deseos, en mis anhelos, Señor, en mis caminos, sino sea tu voluntad en mí, porque la voluntad de nosotros, de parte de Dios, siempre será la mejor. Te llevará a buenos destinos, te llevará, hermanos, a lugares que tú nunca has conocido, iglesia. En el nombre de Jesús, permíteme esta noche que Dios trate con tu voluntad, hermano, hermana. Tal vez estarás mirando el fuego de las llamas, iglesia, hermano, hermana, amén, donde no quieres entrar a ese horno, amén, aleluya, pero tienes que morir en esta noche. Tienes que morir, hermano, a la voluntad de la carne, tienes que morir a los deseos de la carne y dejar que el Espíritu vivifique, que el Espíritu, hermano, se levante, que el Espíritu, hermano, se postre delante de Dios, que el Espíritu, hermano, sea tocado por Dios, iglesia, para que Dios pueda laborar, para que Dios pueda trabajar y te levantes de aquí en un ánimo, te levantes de aquí, iglesia, a otra mentalidad diferente, de triunfador, de ganador, de victorioso, aleluya, porque, hermanos, amén, todo lo que está en vosotros es de Cristo y Cristo quiere tratarlo con bien y formarlo a su santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, hay aquí una voluntad que quiere servirte, que quiere agradarte, Señor. Pero hay otras voluntades ajenas que la detienen, Señor. Tú trata con este corazón. Es un corazón que quiere buscarte. Es un corazón que quiere servirte, Señor. Ella lo desea, Padre amado. Pero hay oprobio, Señor. Hay obstáculos afuera, Señor. Ayúdala, Señor. Anímala. Levántala, Señor. Ha de saber que tú estás con ella. Que tu tiempo es con ella, Señor.